Algunas de esas cosas reveladas se vuelven parte de nosotros cuando escuchamos la voz del Señor y estoy muy agradecido por la amistad del rabino Ross Resnick. Lo conocí a lo largo de los años en la congregación Bet Messi y a través de la OMJCI. Diferentes conferencias. He mencionado muchas veces antes a nuestros pioneros del movimiento mesiánico y no le advertí que iba a hacer esto, pero está en su sitio web, por lo que es de conocimiento público. Les he mostrado la imagen una y otra vez de algunos de nuestros pioneros que eran hippies en California, en las altas llanuras de Nuevo México, y hoy tenemos a uno de estos pioneros con nosotros, el rabino Ross y su novia en la ruta de las altas llanuras de Nuevo México, cultivando la tierra, buscando a Dios en todos los sentidos, y Yeshua se reveló, así que dejaré que comparta su testimonio, pero solo quiero reconocer lo gran pionero que fue. Rabino Ross, apreciamos su trabajo pionero. Ha sido el ejecutivo. Venga, rabino, y rezaré por él. Deje eso por un minuto. Bien, lo dejaré ahí. El rabino Ross es pionero en el movimiento mesiánico y es una gran bendición para el cuerpo del Mesías y es un consejero clínico de salud mental con licencia. Rabino fundó una congregación en Nuevo México. Al-Baker al-Bakeki, sí, a la vuelta de la esquina y sigue floreciendo, sigue. Adelante, ha sido el director ejecutivo de la OMJC, la Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas, de la que formamos parte. Ahora es el miembro del Consejo Rabínico y es un verdadero rabino de rabinos. Es un gran autor si ha leído su libro. Vale la pena leerlos. Escribe como un erudito pero lo hace más realista para el resto de nosotros y, mientras entraba, René dijo que había estado leyendo su libro todas las mañanas y ahora puedo conocerlo. Eso es algo hermoso sobre el rabino Ross. Es muy accesible y un gran erudito, un gran académico, pero ama mucho a Yosu y es muy accesible, así que estoy encantado de que venga a hablar por nosotros hoy. Hablará sobre los días de asombro e hice una buena diapositiva para eso, pero la dejaré en su foto de sus primeros días con su esposa allí afuera y 8 veces she-shop, creo, y su esposa Connie allí afuera, pioneros, hippies allí afuera, y el Señor interrumpió radicalmente sus vidas y nunca volvieron a ser los mismos, así que me gustaría orar por él y Señor, solo te agradecemos por el rabino Ross, la bendición que está en su vida, la unción que está en su vida, pero oro para que comparta hoy con nosotros, Señor, que nos dé nueva iluminación, nueva revelación, Señor, de tu palabra, que abras tus escrituras en esta temporada. Y en estos días de reposo, Señor, que seamos inspirados, que tu siervo, el rabino Ross, nos hable a través de tu siervo, el rabino Ross, te damos gracias, Señor. Por su vida, lo bendecimos, Señor. En su nombre de hoy, amén, amén, puedes ayudar, Señor, a Rabbi Ross. Bendición, él está bien, gracias. Shabbat Shalom, y yo, parece que estoy transmitiendo. ¿Me oyes? Estoy agradecido cuando hace un tiempo hablábamos de por qué dábamos gracias. Así que estoy agradecido de estar aquí contigo. Estoy agradecido de estar con mi muy querido amigo. Mi muy querido, muy viejo amigo, el rabino Richard Freeman. ¿Quién? Me guió hasta aquí y me dio un curso de actualización sobre conducir en Texas. Así que soy de Nuevo México, que es la tierra del poco tiempo. Lo que significa que la gente no tiene tanta prisa en Nuevo México como aquí en Texas. Así que tuve que acostumbrarme al ritmo, al paso, pero es una bendición, y quería Pedí que dejaran esta diapositiva abierta por un minuto, porque no siempre es obvio quién es quién. Soy el tipo de la túnica blanca y la gente me dice, muchacho, has perdido peso desde entonces. En realidad era una túnica muy ondulada, probablemente pesaba menos entonces que ahora. Mi hermosa esposa Jane está sentada a mi lado, nuestro hijo de 50, que es el 54 años, Danny está sentado en su regazo. Nuestro hijo de 57 años, Luke, te está sonriendo. Y luego tienes a Aton Shiskofu de pie. Y al otro lado con su esposa Connie. Su hijo David, que tenía como 55 o 56 años. Así que Connie, Andrew y David viven todos en Israel, pero quería que esto se les quedara grabado en la mente, porque en unos minutos quiero compartir como parte de mi mensaje
Voy a hablar de algo que le pasó a Aton y a mí. Y por cierto, no fueron las altas llanuras de Nuevo México, son las montañas de Nuevo México. Esta es una meseta a 8.00 pies de altura. Y esta foto está tomada frente a nuestra cabaña donde vivimos. Vivimos allí durante 3 años. 3 inviernos nevados totalmente fuera de la red. Sin electricidad, sin plomería, sin agua corriente, sin gas, vivimos como granjeros del siglo XVIII y XIX. A veces teníamos camioneta y a veces solo usábamos nuestro caballo. Así que esa fue nuestra historia, y me relacionaré con ella. Pero quiero hablar de los días. Boom, días de asombro y arrepentimiento, pero primero. No quiero olvidar darles la bienvenida a la familia OMJC. Son bastante nuevos como congregación, nuevos miembros de la Unión. He estado involucrado con OMJC por más de 40 años y los conocí por primera vez a partir de ahora. También digo la Unión, hay demasiadas sopas de letras en el judaísmo mesiánico, así que he estado involucrado en la Unión por más de 40 años. Mi mentor, Eliezer Urbach, ¿cuántos conoces? Eliezer Urbach. Muy bien, solo un par. Él era un anciano, fue un verdadero pionero, un pionero judío mesán que sobrevivió al Holocausto. Sirvió en la Guerra de Independencia de Israel y se convirtió en creyente en 1956 y realmente fue mentor de muchos. La generación actual, mi generación, ahora un tipo viejo, judíos mesiánicos. Pero él vio que nosotros, con lo que estábamos lidiando en esos días era, si estaba bien tener congregaciones judías mesiánicas. Estaba bien para ti usar el nombre judío mesiánico. ¿No te gusta la palabra, la terminología judío cristiano o cristiano hebreo? Bien, judío mesiánico, pero realmente deberías tener la tuya propia. Congregaciones, y Eleazar se opuso a ello durante bastante tiempo. Tal vez durante el Bonig podemos hablar de por qué fue así. Pero él cambió de opinión y me ayudó a cambiar de opinión. Y me envió a una de las primeras conferencias de la nueva Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas. Y allí me sentí alentado por una visión de un movimiento de personas por Yeshua dentro y entre el pueblo judío. Y entonces la respuesta es sí, necesitamos nuestra propia congregación. Porque necesitamos permanecer conectados con la vida judía. La tradición judía, con las formas judías de adoración y aprendizaje. Lo que llamamos continuidad judía. Es un valor muy alto en la comunidad judía, continuidad judía. Mantener el judaísmo, mantener a nuestros hijos judíos, transmitirlo. Y Dios no permita que cuando llegamos a la fe en Yeshua y traemos a otros judíos a la fe en Yeshua, que rompamos ese linaje de continuidad que ha continuado durante siglos. Dios no permita que nos alejemos de nuestra comunidad, de nuestra gente, y digamos, vengan y crean en Jesús. Estamos llamados a ser fieles a Yeshua, fieles a Yeshua, fieles a Jesús. Inequívocamente dentro y entre nuestra gente, y ese era el corazón. La unión, tan temprano en mi experiencia. Formamos una congregación, casi inmediatamente después de esa visita en 1983. Empezamos como una especie de congregación expandida. Y al año siguiente nos convertimos en una congregación de pleno derecho. Tenía algunos amigos cristianos que estaban un poco preocupados por lo que hacíamos. Recuerdo que un chico vino de visita. Un poco más alto que yo, lo cual no es inusual. Fenómeno, pero pude verlo mirando, para ver la parte superior de mi cabeza, para ver mi sustento. Él dice, ¿de verdad vas a cubrirte la cabeza? ¿De verdad vas a usar una de esas cosas? Y otro tipo me preguntó sobre. Se acercaba, nos estábamos preparando para mantener a Yom pobre. Lo cual él entiende, leyó sobre el día de la expiación, ¿cierto?, en Levítico. Y dijo, ¿por qué necesitas un día de la expiación? Tenemos expiación en Yeshua. ¿Por qué necesitas pasar por todo este viejo ritual de expiación? Ya tienes expiación, y se convirtió en una buena conversación compleja.
pero la razón principal que permanece. Riendas conmigo es por solidaridad con mi pueblo, quiero mantenerme joven. Dios no quiera que me convierta en un seguidor del Mesías judío. El Mesías de Israel, que es judío él mismo. Y deje de celebrar el día de la expiación con el resto del mundo judío. Creemos en la solidaridad judía, por lo que podemos ser solidarios con Yeshua. Y como acotación, solidarios con la iglesia cristiana de muchas maneras importantes, pero somos solidarios comunitariamente y prioritariamente con nuestro pueblo judío. Por lo que celebramos Yom Kippur. También hay en las oraciones de Yom Kippur una cualidad intercesora. Especialmente en Yom mientras oramos, oraciones de confesión. Oraciones de contrición, arrepentimiento. No se trata solo de mí, sino de todo. Israel, hablemos de eso. Los días de son los días desde Rosh Hashanah, que es el lunes a las 9:22 de la mañana, que es este lunes por la noche, ¿verdad? Rosh Hashanah, y debo decir esto, cuando la gente estudia hebreo, sabe que se pronuncia correctamente Rosana. Pero cuando yo era niño, siempre decíamos Rosh Hashanah, así que tengan paciencia hasta que llegue Rosh Hashanah. A los pobres se les llama días de temor, días de asombro. Y veremos que también se les llama tradicionalmente días de chuva o arrepentimiento. Pero déjenme comenzar con la historia. Una vez, al principio de su ministerio, Yeshua estaba de pie junto a la orilla del Canerito, el mar de Galilea. Y se estaba preparando para enseñar la palabra de Dios, y estaba simplemente rodeado de personas ansiosas por escuchar la palabra. Él es un ilustre maestro de las escrituras de la Torá, por lo que apenas había lugar para pararse, y Yeshua no podía proyectar su voz por encima de esta multitud. Pero luego vio un par de barcos de pesca que estaban en la orilla. Y uno de ellos pertenecía a un tipo que conocía, Shimone. Así que le pidió a Shimone que se alejara un poco de la tierra y Josué se subió al barco, se sentó, salieron de la orilla. Y Josué pudo enseñar a la multitud. Y cuando terminó, le dijo a Shimón, Shimón, rema mar adentro. Y echa tus tiendas para pescar, pero Shimón le respondió: Maestro, estuvimos pescando toda la noche y no pescamos nada. Pero a tu palabra, desmontaré las tiendas, y cuando lo hicieron, pescaron una gran cantidad de peces, tantos que las tiendas comenzaron a romperse. Y el barco a hundirse. Shimón lo vio, se postró ante Yeshua y dijo: Apártate de mí, que soy un pecador, apártate de mí, que soy un pecador. No sé en qué época del año ocurrió esta historia, pero Shimón estaba listo para Rosh Hashanah. Y en todos los días, estaba listo porque sabía que no estaba listo. Listo para el encuentro, el tiempo de adoración, los días de asombro. Porque sabía que no estaba listo. Estaba asombrado ante la presencia de alguien superior a él. Y por eso, reconoció su indignidad. Con un profundo arrepentimiento. De humillarse a sí mismo, no es la imagen completa del arrepentimiento. Pero es el corazón del arrepentimiento. Apártate de mí, Señor. Pruébalo indigno, y conocemos la historia. Yeshua no lo deja partir, pero Yeshua lo llama a para que lo siga. Y dice: de ahora en adelante estarás pescando hombres y mujeres, no peces. Así que Simón no ha revelado el corazón de Tashuba o en hebreo moderno. Siempre estoy nervioso porque hay estudiantes de hebreo por ahí. Así que en hebreo moderno se pronuncia chuba, chuba, las dos primeras letras se combinan. Chuba, que significa simplemente girar. O traduciríamos arrepentimiento, y es uno de los temas principales de esta temporada. Los días de todos se llaman los días del arrepentimiento. Y Pedro está demostrando la conexión.
La conexión inherente entre todos, dándonos cuenta de que estamos en el presente. La presencia de uno más santo y más grande y más poderoso que nosotros. Y eso nos lleva al impulso central, la reacción central del arrepentimiento. Señor, yo soy, ven indigno, los días de todos están vinculados a los días de arrepentimiento. Si experimentamos la grandeza de Dios, no deberíamos sorprendernos si experimentamos el corazón de Chuba. Ese sentido de indignidad, pero el arrepentimiento es más que ese impulso inicial. El arrepentimiento es volverse, la palabra significa volverse, ¿verdad? Así que es alejarse de nuestro pecado, alejarse de uno mismo, mi yo inadecuado, empobrecido. Y volverme a Dios plena y completamente. Así que mencioné, quiero compartir un poco más de mi historia, daré una versión bastante corta. Mi esposa Jane está varada en la carretera entre dos comunas. Estamos a 8.00 pies, tenemos amigos que viven en las tierras bajas. Como a 6.000 pies y ella fue allí para conseguir provisiones para el invierno. Se quedó atrapada, estaba haciendo autostop y la recogió un autobús de Jesús. Esto es 1972, ¿alguien vio las películas La Revolución de Jesús? Bueno, es como la versión de California. Pero sabes que fue un poco más sutil y áspero en Nuevo México. Pero esto es lo que pasó. Mi esposa Jane fue recogida por un autobús de fanáticos de Jesús de Nueva Jersey, quienes en oración sintieron que el Espíritu de Dios les estaba diciendo que salieran y pasaran un año en las montañas de Nuevo México para estudiar la Biblia. Y dijeron que ni siquiera sabíamos que había montañas en Nuevo México. Pero fueron, recogieron a mi esposa, compartieron el Evangelio con ella. Ella aceptó al Señor en la parte trasera del autobús camino a nuestra parte del estado. Y un par de semanas después invitó a un par de los chicos del autobús para la cena, y después de la cena ella y Hugh y Andrew, la esposa de Atom Connie, se marcharon. Déjennos estar con estos dos fanáticos de Jesús que quieren hablar con nosotros. Y dijeron, estos tipos solo han sido creyentes durante unos 6 meses. Así que dijeron, ustedes quieren conocer a Dios. Quieren tener el Espíritu de Dios en su vida. Y dijimos, sí, hombre, eso es lo que hemos estado buscando. Eso es lo que estamos haciendo aquí, dijeron, si crees en tu corazón. Si confiesas con tu boca, Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y de alguna manera ese fue mi encuentro con la asombrosa realidad de Yeshua como Señor y Mesías. Le creí en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y mi vida cambió desde ese día. Español Don Mium. Yo ya había estado leyendo algo del Nuevo Testamento, algunos de los Evangelios, como parte de mi tablero de smorgas religioso, pero a la mañana siguiente cuando lo abrí, fue como si la luz fluyera de las páginas de esa pequeña Biblia de bolsillo. Pero no podía decir las palabras Jesús es el Señor, soy un buen chico judío de Los Ángeles. Y no, ni siquiera decimos Jesús en mi familia. ¿Sabes? Cuando estaba creciendo la única vez que decíamos Jesús era cuando yo volví a casa de la universidad y tenía el pelo muy largo y mi padre agarró como un mechón de mi pelo y dijo, ¿te pareces a Jesús? Y lo dijo como si le gustara. Pero esa es otra historia, pero no dijimos Jesús. No hablamos de Jesús, pero mucho menos Jesús es el Señor. Pero me tomó 3 días poder decir esas palabras. Pero esa es la realidad, esa es la plenitud del arrepentimiento. No es solo alejarse del pecado, sino volverse a Dios, y aún más que eso. Es entregarle toda mi vida. El Señor de Jesús no es una abstracción, significa que Él es el amo de ahora en adelante. Y eso cambió el curso de toda mi vida. Esta escena de la vida de Yeshua, este fue el Evangelio de Lucas que yo era. Parafraseando, pero me recuerda una escena en Isaías capítulo 6. No la estoy poniendo aquí, pero estarán familiarizados con esto. El bien no es tanto la escena en sí,
Pero es la respuesta de Pedro me recuerda a la respuesta de Isaías. Dice en el año en que murió el rey Usías. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo, sobre él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Y con 2 cubrían sus pies, y con 2 caían. Volaron y uno llamaba a otro diciendo: Kados, Kados, Santo. Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los cimientos del umbral temblaron a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Y dije: ¡ay de mí! Estoy perdido, soy un hombre de labios impuros. Habito en medio de gente de labios impuros. Porque mis ojos han visto al rey Adonís de Baot. Isaías es profeta y un hombre culto. Pedro es humilde, probablemente un pescador de clase media, de clase trabajadora, por lo que no se expresa tan bien. Isaías se expresa con claridad al expresar: ¡ay de mí! Estoy perdido, soy un hombre de labios impuros. Pero es muy similar a lo que dice Pedro, ¿verdad? Pedro dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El mismo impulso. Ese mismo reconocimiento de quebrantamiento indignidad en el encuentro con impresionante. Y entonces uno de los serafines, Isaías continúa. Uno de los sirvientes voló hacia mí, con un carbón encendido en la mano que había tomado con el tiempo. Cantos del altar, y tocó mi boca. Y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada. Y tu pecado expiado. Es este encuentro inicial, incluyendo su profundo sentido de indignidad. Y el toque purificador que solo Dios podía proveer. Lo que capacita a Isaías para llevar el mensaje a Israel durante toda su vida venidera. Y no solo durante toda su vida, sino también por las palabras de Isaías. El mensaje de Isaías a Israel sigue transmitiéndose. 25, 26 o 270 años después. Ese encuentro inicial, su arrepentimiento inicial, lo prepara para ser uno de los principales portavoces de todos los tiempos para nuestro pueblo y para nosotros. Hemos estado leyendo en las semanas previas a Rosh Hashanah. Leímos los pasajes de consuelo de Isaías, el camino del consuelo. Hoy cantamos el primero, Nakamu, Nakamu. Ami, la primera de las 7 lecturas de Isaías que conducen a Rosh Hashanah. Todo esto se inició no solo por su encuentro, sino por su arrepentimiento, su quebrantamiento y la purificación que Dios provee para que ahora sea equipado para entregarle todo. Para entregarle toda su vida desde ese momento. Así que los días de son intrínsecamente días de arrepentimiento. Yamim Noraim, Yamim Chubá, los días de todos los días de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Cómo debemos alistarnos para los días de todos? Empiezan, como mencioné, el lunes por la noche, estamos listos. Y continúan hasta la juventud, así que es un periodo de 10 días. Voy a hablar sobre dedicar tiempo extra a la oración y a la lectura de las Escrituras. Especialmente los Salmos, voy a hablar sobre dedicar tiempo a una autoevaluación honesta. Y lo haré todo bastante rápido. Mira, no hay reloj ahí arriba, así que, si me excedo sin remedio, bien, si me excedo sin remedio. Richard me agarrará y me sacará del escenario. Entonces Simono, pero Simono no está haciendo nada parecido. No está orando, no está buscando al Señor, el encuentro le llega. De repente, inesperadamente, pero creo que también podemos. No siempre es la secuencia de, y luego arrepentimiento. También puede ser arrepentimiento, y luego
y buscar y esperar ese maravilloso encuentro con Dios, prometido en la temporada de las altas fiestas que se avecina. Así que podemos practicarlo. No podemos programarlo ni gestionarlo todo. Pero podemos practicar Shova o arrepentimiento. Al alejarnos de nuestra rutina ordinaria, incluso interrumpiéndola para aumentar nuestra conciencia espiritual y volvernos hacia Dios y entregarle nuestras vidas. Una de las canciones que cantamos esta mañana tenía la frase, «En tus manos puse mi alma». Eso es arrepentimiento, no solo alejarnos del mal, sino entregarnos a Dios en sus manos poniendo nuestra alma. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Bien, lo hice, dominé la tabla. Voy a hablar rápidamente de 4 prácticas. 4. Son para los 10 días en total, pero las recomendaría justo después de Sabbat. Comenzando mañana, un día por delante, haz cuentas de tu alma. Una cuenta diaria de tu alma en hebreo se llama Kashban, significa una cuenta, de hecho se usa en hebreo moderno como factura o recibo. Y tomamos la factura de nuestra alma, pasamos tiempo en la presencia de Dios. Nos damos cuenta de que el arrepentimiento no es solo una experiencia de una sola vez, sino que es una práctica diaria como seguidores de Yeshua. En el Padre Nuestro que da como oración modelo, Mateo 6, dice, ora. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y en ese contexto estoy yo. Está claro que buscar el perdón y perdonar, como parte de nuestra práctica diaria, al igual que orar por nuestro pan de cada día. Por lo que es un retorno diario, chubá diaria. Pero no es solo un autoexamen y autorreflexión. Esas son buenas prácticas. Pero no queremos ser contempladores del ombligo, no lo somos, no es solo autorreflexión, sino es pedirle a Dios que brille la luz de su Espíritu dentro de nosotros y oramos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mientras nos preparamos para las fiestas santas, los días de todos, dedicamos tiempo. Cada día, cada mañana, normalmente la mañana es la mejor, a pedirle a Dios que examine nuestro corazón para ver si hay en nosotros caminos de perversidad y que nos guíe por su camino. Me parece útil, y puede que a ti también te resulte útil, anotar ese esbón, ese registro del alma en un cuaderno. O podrías grabarlo en un archivo en tu teléfono o lo que sea. Pero para tenerlo en cuenta, no para castigarnos, sino para entregarle estas cosas a Dios. Y el clímax de esa entrega llega en el día de la expiación, así que Kasbon Hanfish. Y el registro del alma. Haz un recuento diario. Reduce las distracciones en tu vida. Hagamos esto durante 10 días, vivimos en la era de la distracción. Tengo en mi teléfono esta gran Biblia hebrea inglés, tiene todo el Tanaj en hebreo, es muy fácil de usar, fácil de navegar, así que esa es mi Biblia de lectura principal. Pero a veces agarro mi teléfono y busco este texto que me viene a la mente, y 10 minutos después pienso, ¿qué estaba buscando? Sabes, revisé mi correo y recibí este zip de, lo admito, Facebook, que ignoro, pero soy lo suficientemente mayor como para que eso sea como las redes sociales. ¿Verdad? Eso es como 2 o 3 generaciones atrás, pero vivimos en esta era, donde nos distraemos, la era de la distracción. Entramos en una habitación y está en silencio, encendemos la radio o una lista de reproducción del teléfono. Vamos en coche y boom, subimos el sonido. Solo me pasa a mí.
Bueno, vivimos en una era de distracción, así que hagamos una especie de ayuno parcial. Un ayuno parcial del siempre distraído, descaradamente centrado en el ser humano y evanescente mundo de los medios. Intentémoslo durante 10 días. Menos tiempo frente a la pantalla, ya sea televisión, portátil, tableta o teléfono, Incluso podrías programar algunos bloques sin tiempo de pantalla en tu calendario. Anotarlos. Sin embargo, hay un problema con eso. ¿Dónde está tu calendario? En tu teléfono, así que si lo pones en tu calendario, entonces, vaya. ¿Qué hay en la tele esta noche? Así que, pero intentemos, practiquemos menos distracciones en nuestras vidas, reduzcamos las distracciones. Boom, leamos los salmos todos los días. Esta es una vieja costumbre de leer los salmos. En realidad durante todo el periodo de 40 días desde el 1 de Elul. Ese es el mes que está a punto de terminar. Así que es un mes de 30 días y luego 10 días más para los días impares. Leemos el libro de los Salmos, pero especialmente durante estos 10 días, te animo a practicar esto. Probablemente no vas a terminar todo el libro de los Salmos en 10 días a menos que vayas más rápido de lo que probablemente deberías ir. Pero tiempo cada mañana, Haz que esto sea mi lectura principal, el primero de todos. Es el libro de los Salmos y es muy rico, muy gratificante y profundo. Alguien dijo que los Salmos, o toda la Escritura, nos hablan. Y descubrí que es muy cierto que los Salmos expresan los problemas. A veces la duda. A veces la desilusión con Dios que hay en mi alma. Al expresarlo, puedo elevarlo a Dios, sentir alivio y volver a concentrarme en Él. Así que, leyendo los Salmos durante este periodo todos los días. Y finalmente, estar alerta ante el otro trascendente, una frase ingeniosa, ¿te gusta? El otro trascendente. Esto es lo que Pedro encontró. Estaba en un simple barco de pesca haciendo su trabajo diario. Y, a pesar de todas sus deficiencias, sabía cuándo estaba en presencia de algo y alguien mucho más allá de su experiencia ordinaria. Se abstuvo de hacer lo que nos enseñan a hacer en Occidente en el siglo XXI. Etiquetar, encapsular, gestionar al otro trascendente o incluso justificarlo. Es solo una coincidencia. Supongo que ese banco de peces simplemente llegó hasta aquí en las pocas horas desde que puse mi red por última vez. No queremos hacer eso, no queremos, tratar de explicar. Una forma de etiquetar y gestionar el encuentro, queremos estar abiertos al otro trascendente. A los momentos en que Dios irrumpe en nuestras vidas. Y vemos a los jóvenes pobres. Especialmente o realmente toda la temporada, pobres. Como un período en el que Dios viene a través de su Espíritu a nuestras vidas en, un poder y una presencia extraordinarios y estemos abiertos a eso, de eso se trata esta práctica. Así que volvamos a Isaías 6. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y dije, ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Habito en medio de gente de labios impuros. Porque mis ojos han visto al rey, Adonai Tzvaot. Isaías es extraño y arrepentido, una visión del trono celestial. Simón, en nuestra otra historia, en su lugar de trabajo habitual. Es extraño y se arrepiente ante una experiencia que podría considerarse pura casualidad. Ahora bien, no soy el primero en comparar Isaías 6 con Lucas 5. Hay toda una discusión. Y los comentaristas, ya sabes. Algunos hacen la comparación, otros dicen, ¿de qué estás hablando?
Ya sabes, son totalmente diferentes. Isaías es, como mencioné, un profeta, un hombre culto, erudito y elocuente. Pedro, el Shmendrik, y está en este contexto cotidiano. Isaías ve la sala del trono celestial, Pedro está en un barco de pesca. Y consigue una buena pesca, pero creo que ese es precisamente el punto que señalan las Escrituras. ¿Qué? Pedro no es el único Shmendrik, ¿verdad? Me cuesta entender que el Mesías, Yeshua, lleve la gloria de la sala del trono celestial a los espacios cotidianos de nuestras vidas, si tenemos oídos para oír y ojos para ver. La comparación. El punto central de la comparación no es que estas dos experiencias sean muy emocionantes. Son similares, sino que Yeshua lleva esa gloria, esa majestuosidad de la sala del trono celestial a los espacios cotidianos de las vidas de quienes se encuentra con él. Pedro es un hombre común y corriente que hace algo común, pero reconoce la presencia de lo asombroso. La presencia de la gloria en la dirección, en la maravilla que Yeshua ha producido para él. Así que tengamos oídos para oír y ojos para ver. No podemos controlar ni programar todo, pero podemos prepararnos para reconocer la presencia del ser asombroso. Arrepentimiento o chubá significa apartarnos de nuestros caminos y volvernos a Dios. Y hay una buena noticia más para terminar. Porque volver no es solo que yo me vuelva a Dios, sino que Dios se vuelva a mí. Vuelve a mí, y es la misma raíz en hebreo, shove, vuelve a mí, vuélvete a mí. Y yo volveré a ti, dice Adonai, Sab, vuélvete a mí y yo volveré a ti. Que tengamos corazón y sensibilidad para volvernos a Él, sabiendo que Él se volverá a nosotros. Oremos esto juntos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Oramos a nuestro Mesías, Yeshua, el asombroso. Gracias. Gracias, Rabino Ross, excelente palabra para nosotros. Signo de apertura de interrogación. Puedes darle al Señor una mano más. Esa fue una buena palabra.